Buenos mediodías, gelatiners, ¿cómo les va? Esto es Elijo Creer. Hasta la 1 de la tarde vamos a repasar todo lo que podamos de las noticias de estas horas, todo lo que nos ayude a comprender un poco más el contexto en el que estamos. Y quiero saber, la gente por allí, mientras se va sumando, además de los que ya están, qué puntaje podrían decir que tiene su mañana o que ha tenido, pero en lo personal, ¿no? En lo aceite de cannabis me van recomendando para dormir. No, pero no es que tengo conflictos para dormir, es que estoy muy cebada, ya me voy a apagar un poco. Es así, vengo con una energía desbordante. Las vacaciones no es siempre lo recomendable. ¿Cómo estamos de 1 a 10 en ánimo? Mira, 7, 6, 7, 8, 9, 0, 4, 7, 3, 6, menos 5. Che, no hay mucha onda. Me encuentro con poco aprobado. 7, 8, ganó Boca, es un 10 fácil. Bueno, 7, 5, 8, 7, 8. Che, hay un 1 por ahí. Menos 9, ¿qué es eso? ¿Un 1? ¿O no? ¿O bajo 0? 2. Bueno, hay de todo, ¿eh? De a poquito empiezan a aparecer los que se levantaron de buen humor. Por lo menos, viste que hay un poco una lógica que toda la semana se va transitando hasta llegar al fin de semana. Onda, bueno, ya falta menos, ya falta menos. No porque a uno no le guste transitar la vida cotidiana, pero bueno, quizás si te vas cansando mucho, ya llega el fin de semana, se descansa. En líneas generales hay gente que no descansa el fin de semana. Y después es, ya vienen las vacaciones y así se va transitando la vida. ¿Cuándo llega el fin de semana? ¿Cuándo llegan las vacaciones? Y entonces capaz que un poquito más cerca del fin de semana es un poco más arriba ese puntaje. Vamos a ir viendo en un rato, capaz que nos distraemos un poco. ¿De qué? No sé. Vamos a meternos con la actualidad, pero bueno, en el medio nos distraemos de nuestras propias vidas o no, y vemos en un rato cómo sigue ese chat que aprovechamos y decimos, como estaba diciendo Jessy hace un ratito, que vénganse a garpar a Gelatina. Ustedes garpan todo lo que están mirando, por ejemplo, en este momento no sé cuánta gente, estos miles que están mirando. Garpan porque la verdad que lo que sugiere Gelatina para que pongas todos los meses, ¿qué es? Lo que te sale un cafecito. Un cafecito, tomate uno menos y venite a poner un dinero en Gelatina, a donde yo, quiero decir, aporto desde el año pasado. No sé cómo está, porque ya se sabe que lo pueden ver igual y que todo eso. Pero si te vas a tomar un cafecito, o sea, si tenés esa guitita, no quiero decir de más, pero más o menos a mano en el bolsillo, y dale, hacele el aporte a Gelatina y a todos nosotros, y si ya estás aportando, capaz que le podés subir un cachito más. No sé, te tiro esta sugerencia. Mientras lo vas pensando, arranca oficialmente Elijo Creer. La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Porque yo creo en mi país. Ellos se la pasaron diciendo que este era un país fracasado, un país de mierda, una sociedad de mierda. A los que no creían, a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Elijo Creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. ¿Y en qué está la agenda informativa de esta jornada? Bueno, primero, hoy y mañana, paro de docentes universitarios. Tiene que ver con los recortes presupuestarios, por supuesto con su salario. Ahora repasamos algunos datitos, pero también para tener en cuenta el martes 23 de abril, ahora ya se confirmó que va a ser el martes 23 de abril, es decir, en un par de semanas, va a haber una marcha de visibilización y de protesta de todo el panorama. Primero la habían convocado desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la FUA, pero ayer se votó también en el Consejo Interuniversitario Nacional, junto a los sindicatos. Mira, ahí está la convocatoria, después de que se votó en el plenario. Y entonces se confirmó que va a ser el 23 y no el 25 que se había dicho inicialmente. Digo, porque por ahí escucharon, creo que nosotros incluso dijimos ayer o antes de ayer que se venía para el 25. Bueno, ahora se confirma que va a ser el 23. Dice, para expresar el conflicto y la crisis en la calle, en el espacio público. Y no solo están convocando a la comunidad universitaria, sino a todo aquel que quiera solidarizarse con esto. Esperan que sea muy masiva, de hecho. Estamos hablando de un sector con 300.000 trabajadores, si se cuentan docentes y no docentes, 2,5 millones de alumnos,
Y les quiero mencionar algunos ejemplos de lo que implica este recorte que se está haciendo en universidades, porque por supuesto que se puede discutir si hay gastos ridículos que hace el Estado, que se haga un Estado más eficiente. ¿Quién podría estar en contra de que sea un Estado más eficiente? Bueno, sí, debe haber gente que cree que el Estado para todo. Algo del discurso que da Milei evidentemente penetra porque tiene que ver con eso, con que hay en algunos una sensación de que el Estado se hace cargo de todo. Pero a la hora de hacer un Estado más eficiente, vos decime si estos son los ejemplos. La Universidad Nacional del Comahue informó que no puede pagar servicios básicos como limpieza, luz y gas de marzo. O sea, lo que tiene que pagar ahora. A que de hecho te cuento, me llegó, dicho sea de paso, te paso el dato por si no te ocurrió todavía, me llegó la factura de la luz. Yo no pagaba mucho, pero ahora pago 5 veces más. O sea que si vos pagabas mucho, te deseo lo mejor. Y también dice la Universidad Nacional del Comahue que en junio se le termina el presupuesto anual, porque recordemos que no hubo actualización. Tienen la misma guita que tenían el año pasado, con más del 200% de inflación en el último año. La semana pasada, la Universidad Nacional de Quilmes dijo que el gasto en energía eléctrica en el primer bimestre del año pasado había sido de 4 millones y pico, ¿no? Y con la misma guita para pagar lo mismo, en este periodo, en este primer bimestre de 2024, en lugar de 4 millones, les llegó de energía eléctrica 20 millones. ¿Qué hacemos? Bueno, desde la Universidad de Rosario dicen que no habrá papel higiénico, algo que hace rato vienen advirtiendo desde distintas universidades, y denunciaron la falta de negociaciones paritarias. O sea que, en el mejor de los casos, si vas a seguir yendo a la Universidad Nacional, te vas a llevar el rollito en algún lado. Y además, el gobierno ofreció un incremento salarial del 18% para el aumento, la actualización, la recomposición a los docentes, con una inflación en lo que va del año que se calcula arriba del 50%, aunque del 60% conoceremos la inflación nacional el viernes de marzo. Y esto es porque poca gente asiste a las universidades, entonces dicen vamos a recortar acá. Escuchen lo que dice la rectora de la Universidad de Comahue, por si nos queda alguna duda. En 1970 éramos una población de 24 millones de habitantes aproximadamente. La matrícula universitaria era de 200.000. En el año 2013 la población argentina era de 42,5 millones. La matrícula universitaria era de 1.500.000 estudiantes. Es decir, que en 40 años la población creció en un 77% y la matrícula universitaria en 40 años creció en un 750%. Ningún país, ni ninguna sociedad que se pretenda desarrollada o emergente puede mirar esto como un fracaso. Por el contrario, el crecimiento del sistema universitario es lo que hace pensar en la larga duración justamente las características beneficiosas, proclives al desarrollo científico de nuestro sistema universitario. Yo no voy a aceptar un diagnóstico decadentista de la historia argentina y menos de la universidad. No voy a aceptarlo porque es falaz cuando uno mira para atrás. Retrospectivamente, nuestro país, en términos de educación superior y en términos de educación científica y de producción de conocimiento, es un país que aún con los el terrible impacto que tuvo el pretorianismo en la Argentina, ha logrado precisamente superarlo. Esto lo dice en una reunión de rectores con el secretario de Educación, Carlos Torrendel, presente, que igual obviamente tiene también estas cifras, que dicen que claramente la matrícula universitaria ha aumentado muy por encima de lo que ha aumentado la población, o sea que sí, hay más gente que va a las universidades en los últimos 40 años. Por otro lado, flor de lío se le armó al gobierno nacional, que se dio cuenta, ¿ya lo sabía? Bueno, se dio cuenta de que la desregulación de las tarifas de empresas de medicina prepaga, que la resolvió el famoso Mega DNU, que está vigente desde diciembre, iba a llevar a que las empresas subieran los precios al número que se les cante. Por eso salió el ministro de Economía, Luis Caputo, ayer lo mostrábamos, a tuitear que la
decisión de las empresas de aumentar muy por encima de la inflación era una guerra contra la clase media. Las empresas dicen que están atrasadas desde mucho antes de la pandemia, y bueno, ¿quién no está atrasado, como veníamos diciendo? Y entonces salió la periodista María Laura Santillán, conductora en La Nación Más, a decirle al ministro que no alcanzan con esa declaración que hizo, con ese tuit que metió, y que va a tener que intervenir, así que, bueno, que nos diga María Laura Santillán si es kirchnerista. Siempre el Estado tiene que regular alguna cuestión. Bueno, acá están totalmente liberadas sin ningún Sí. tipo de regulación. Y lo de Caputo es de la boca para afuera, me da la impresión. Hasta ahora, viste, hechos más que palabras, ¿no? O sea, res non verba habría que escuchar. Pero bueno, me alegra que se haya dado cuenta que un grupito muy selecto de empresarios que sostiene desde hace tiempo que no es rentable el negocio, pero se quedan, le dio por la cabeza a la clase media. Ojalá que haya una intervención. A ver, ¿no? hasta ahora, porque la declaración de Caputo fue, sobre todo por Twitter, fue ayer. Sí. No hay ninguna señal. Lo que Hoy hay reuniones. es muy extraño esto de que lo que es de la boca para afuera y lo que no es de la boca Sí. para afuera. Ahí está el tuit, también lo dijo Sí. en entrevistas. Lo que sería más interesante es que tome alguna medida, porque ¿qué es lo que está sintiendo la gente, Luis, Sí. ahora? Que con los salarios sí se regula. Con los salarios no Pero, se... oiga, Antonio- déjame desarrollar la Bueno, idea. bueno, Un bueno, segundito. Calma. Porque en realidad no es que uno se ponga a defender los salarios de determinado gremio, sino que si no se permite la homologación de uno, se puede no permitir la homologación de otros. Por lo tanto, está bueno avisar que ahí sí se está metiendo el gobierno. Con los salarios sí se mete, cuando en realidad es entre empresas y trabajadores, ¿verdad? Se está metiendo, está opinando, está diciendo Caputo. Abiertamente el Estado puede no homologarlo. Ahora, con las prepagas, ¿no? ¿Entendés mi punto? Sí, te dije a las 10 de la mañana exactamente esto. Ah, Era bueno. lo que intentaba aportar. Que paró la homologación Eso ya lo de dije. camioneros. Correcto. Es una intervención, bien podría ser lo de las prepagas. Hay una pregunta obvia, la hacen ellos también dando vueltas, porque este gobierno está en contra de cualquier tipo de regulación, de intervención, pero no termina de estar claro si va a terminar haciendo algo con esto o solamente se va a indignar con el precio de las prepagas, como se interviene o se mete con, como dice María Laura, los salarios o algunos salarios. Parece que hay alguna intención de meterse en lo que entienden que es la cartelización, porque claro, ¿qué hicieron las empresas? Ah, ¿nos dejás hacer cualquiera? Bueno, entonces se suponía, por lo menos en la lógica que suele describir el presidente de la Nación, bueno, entonces entre ellas para competir van a buscar el mejor precio, qué sé yo, entonces la gente va a poder elegir. No, se juntaron las prepagas y dijeron, dale, ¿qué precio le ponemos? Sí, vamos con este, y resolvieron entre todas. Escuchemos lo que decía ayer primero el vocero presidencial Manuel Adorni. Nosotros desregulamos, nosotros damos libertades. Lo que no permitimos es que exista un grado de cartelización que afecte a los argentinos. Y es lo que el ministro Caputo entendió que está ocurriendo. De ahí supongo que te referís a sus declaraciones que se refirió cuando habló de las prepagas. Habla de un tema de cartelización que sí está fuera de toda razonabilidad, ¿no? Centrame la corbata. Alguien antes de que salga lo puede ser meter un... Pero esta mañana también habló de este tema, o sea que bastante claro tiene el gobierno, por lo menos en el mensaje, de que va a intervenir de alguna forma. Esto decía Adorni. En virtud de la cartelización y de nosotros en el gobierno y en nuestra filosofía para gobernar, nosotros no somos pro empresa. Nosotros somos pro mercado. Y trabajamos trabajamos y seguiremos trabajando por mercados libres. Y dentro de esos mercados libres que la gente tenga las mejores alternativas con los mejores precios y las mejores calidades en bienes y servicios. Donde entendamos que eso no ocurre, como en este caso, por prácticas que sospechamos son prácticas que giran en torno a que entendemos una cartelización. Opa, efectivamente vamos a tomar medidas, se están evaluando medidas y pasos a seguir, por lo tanto no te los puedo ni anticipar ni comentar. Cuando efectivamente eso ocurra, por supuesto que se los voy a comunicar. Y además de esto,
no solo pasa con las... un compañero tuyo me preguntaba, creo que vos el otro día me hacíamos referencia a algunos episodios que han pasado donde dentro de esta libertad que proponemos, las cosas que efectivamente se corran y sean absolutamente abusivas por cuestiones de carterización, vamos a tomar cartas en el asunto, que es lo que corresponde. Y esta es una de ellas. Así que sí, efectivamente se van a tomar cartas en el asunto. Vos me preguntás el tema de que los precios se retrotraigan. Bueno, eso no lo sabemos, no sabemos qué va a ocurrir. No sabemos qué va a ocurrir. Lo que te puedo asegurar es que no se va a seguir carterizando. Bueno, en un punto es como decirles a las empresas también no se sigan zarpando porque en la intervención pueden terminar menos contentas con la desregulación, no creo igual, pero vamos a ver. Y también hay algo que caracteriza a este gobierno, que es que te anuncia el anuncio de lo que un día se va a anunciar. Entonces, ¿viste cómo pasó con los vouchers en su momento? Faltaban pocos días para que empezaran las clases. No, se van a venir vouchers para la clase media. Bueno, ¿pero para quién? ¿Cuándo? No, en cualquier momento antes de que empiecen las clases. Bueno, ahora que acaban de empezar las clases. Bueno, y está empezando a pasar ahora y se va a pagar en mayo, en fin. En definitiva, lo que viene a decir este panorama, digo para que no se ilusione el que está pagando zarpado la prepaga y en cualquier momento capaz que le bajan. Bueno, no se ilusionen. Pero en definitiva lo que viene a decir este panorama es que tanto el gobierno como las empresas de medicina prepaga consideran que es un divague que la clase media venga pudiendo contratar el servicio de medicina prepaga. Y entienden que es un lujo que no deberían poder darse todos. Más o menos así lo dice Claudio Velocopit, presidente de Swiss Medical y de la entidad que agrupa a empresas de medicina prepaga. Debe ser completamente desregulado el sistema de prepagas en cuanto a quién recibir y a quién no. Sobre todo el tema generalmente que se habla de las personas mayores, ¿no? Que tienen la imposibilidad de cambiarse. Es que no es que tienen la posibilidad. Sí. Digo, es o esta prepaga o PAMI, no, digamos, ¿no? Es que la medicina prepaga es una opción. La medicina prepaga no es la luz. Luz tenés que contratar la luz, gas tenés que contratar el gas, agua tenés que contratar el agua. La medicina prepaga es una opción. Tu primera opción es el sistema público, tu segunda opción es la obra social, y vos definís la medicina prepaga como una opción. La medicina prepaga es una opción. La medicina prepaga no es para todos. Es un lujo dentro del sistema. Lo que pasa es que la simetría es tan grande entre esa primera y ese turista, pero entonces, que esa opción muy se bien, distorsiona, ¿no? Entonces el problema de la simetría no es la medicina prepaga. Un poco tiene razón en el sentido de lo que pasa con los servicios públicos en muchos casos, y es una discusión para dar respecto del sistema público de salud, de las obras sociales y demás. Ahora, cuando llamémosle sociedad, no sé, en las últimas décadas, bueno, no sé, sí, podríamos decir en los últimos 20 años, hay un universo de la sociedad que paga la medicina prepaga. Bueno, está más o menos establecido que la clase media paga la medicina prepaga, tiene más o menos ciertos servicios, capaz que algunas tienen con copago, capaz que algunas no sé qué. Ahora, si le cambia la regla de juego, bueno, evidentemente lo que quiere Velocopit es eso, bueno, en definitiva, no era que todos podían. ¿Viste cuando te decían, no, creyeron que se podía... bla, lo que sea, bueno, creyeron que podían tener medicina prepaga y dice Velocopit, no, cualquiera. Y ya que hablamos de desregulación, hoy, a través de un decreto en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo anuló el decreto con el que Alberto Fernández había establecido un control, o trataba, porque no estaba tan fácil, en los precios de las telecomunicaciones. Quedan entonces, ahí está el boletín hoy, desreguladas las tarifas de cable, internet y celular. Y vos me vas a decir, pero si me vienen aumentando cualquier cantidad. Claro, porque el decreto de la gestión anterior, el 690, los había declarado como servicios públicos en competencia, había congelado el precio unos meses, trató de controlar las subas, pero no lo logró del todo porque había medidas cautelares que las principales empresas de ese rubro habían interpuesto en la justicia. Entonces había empresas que tenían la posibilidad de hacer lo que querían y lo vienen haciendo. Imagínate ahora con la desregulación cómo viene la mano. Después, esta mañana, mientras llegaba a Miami, ahora te cuento de su viaje a los Estados Unidos, el presidente Javier Milei metió un larguísimo tuit contra las empresas de medicina prepaga, contra las cartelizaciones, contra los formadores de precios, no, contra la prensa. Y eso
obedece a que en los últimos días la cosa con algunos periodistas se volvió tensa, o la volvió tensa el presidente. Primero fue con Romina Mangel, a quien Milei, en una entrevista de 3 horas con Alejandro Fantino en su canal de streaming Neura, le echó la culpa de que el diputado libertario Bertie Venegas Lynch dijera, lo habíamos escuchado acá, que estaba en contra de la obligatoriedad en la educación y que deberían los pobres, porque sobre todo hablaba de los pobres, tener la chance de que el pibe no estudie y labure en el taller. Bueno, no sé, en su fantasía de que en esas casas además hay un taller. Ayer Mangel invitó a Fantino a Radio con Voz y contestó. Me preguntan qué me hice en la cara, que me da mucha gracia y está bueno, y son un montón los que andan acá por YouTube. Básicamente no dormí y estuve muy angustiada y la verdad que no por mi ley. Sí preocupada en términos periodísticos por lo que significa, digamos, que un presidente de la nación tenga esta manera de identificar con nombre y apellido periodistas. Me pareció gravísimo lo de Fontevecchia. ¿Tenés frío? Dejalo que se cague de frío. ¿Lo pongo en 18? Que se cague de frío. Mira, que se cague de frío. Lo de Fontevecchia, festejar lo de que 600 laburantes se queden, ¿no? Afuera por un problema personal con alguien. Creo que hasta las 3 de la mañana, o sea que ahora seguíamos chateando. Fantino está acá Alejandro Fantino, tanto que me viene hablando de Alejandro Fantino y que vengo hablando de Alejandro Fantino. Hizo ayer la famosa nota Javier Milei, 3 horas 20, Multiverso Fantino. Hay una famosa frase que dice que a los amigos no tenés que darle explicaciones porque no las necesitan y a tus enemigos no tenés que darle explicaciones porque no te las creerían. Bueno, lo de Fontevecchia tiene que ver con que lo rebardeó a Fontevecchia sin nombrarlo y dijo contento que parece que está por quebrar y bueno, si fuera así, entonces hay un montón de trabajadores que se quedarían sin trabajo y el presidente festejándolo. Pero parece que Fantino está más de acuerdo con Milei que con Mangel, no sé, ¿a vos qué te parece? A ver. Todos estamos, nos ataca, el gobierno ataca a la prensa, no puedes... ¿Se acuerdan cuando escupían imágenes de periodistas en la famosa plaza hace unos años? Me parece que llegó para quedarse eso. O sea, vamos a tener que convivir con esa cosa que ya está, chicos. Yo me resisto, y digamos. Pero es como resistirse a la fuerza de gravedad. Pero o sea, ¿sabés qué, Ale? ya está, Romy. Ale, lo que pasa es que hay un nivel de asimetría, digamos. Vos me decís, la gente de a pie, está bien que vengan, putean. Uno eligió esto, eligió las cámaras, eligió un micrófono. No estoy en un estudio jurídico contándole a mis compañeros. Y no lo digo porque seas vos, pero te lo tengo que decir. Es minga el nivel de asimetría. Vos tenés tanto poder... Hoy, vos, o La Nata, o yo, o Tenenbaum, o María O'Donnell, o Fontevecchia, o Carlos Pagni, o Roberto García, tenemos tanto poder como el político más poderoso de Argentina, salvo que ese político... Es el presidente. Bueno, Romy, pero no te va a mandar... No lo sé, Ale, no lo sé, tiene el monopolio de la fuerza, tiene la AFI. ¿Querés que te cuente lo que han hecho los gobiernos con eso? ¿Qué preferís? ¿Que te contraataque dialécticamente o que te armen una causa con la AFI y tengas posibilidad de ir en cana? No, ninguna de las dos cosas. Totalmente, pero si tenés que elegir una... No, ninguna de las dos cosas. ¿Y si tenés que elegir una? No voy a elegir ninguna de las dos cosas. Bueno, perfecto. Claro. Genial. ¿Qué es eso? Yo, ¿con quién preferí pelear? ¿Con un tigre rabioso o con un caniche toy? Y tengo alguna chance de salvarme si peleo contra el caniche. La verdad que no me gustaría enfrentarme ni a un caniche ni a un tigre. ¿Pero quién es el caniche? ¿Javier Milei? Bueno... Después siguió la entrevista con Alejandro Fantino y hay un fragmento que levantó el exministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, que puso en redes que le parecía muy interesante. Esto, mira, ahí dice, ayer volviendo para Mercedes escuché esta reflexión de Fantino, me gustó mucho su análisis, para pensar cómo vivimos en esta época tan difícil y cómo hacemos para construir una sociedad y un país mejor con menos odio y violencia. ¿Qué es lo que le gustó a Guado de Pedro? A ver... Yo tengo una decisión tomada. Vos te vas. Hoy a la noche mato en mi celular y solo va a quedar en mi iPad de trabajo X. Entonces yo voy a ver... Ayer? Sí, me desactivó. Yo voy a trabajar solo viendo X porque necesito ver qué pasa las 2 horas de Neura. No tengo más X. No quiero entrar más porque te psicotiza. Dale, nadie le dice X, porque hay gente que vuelca sus miserias en tu psiquis, porque te hace pasar mal una noche leyendo algo, porque hay mucho hay mucho portador sano
de malas noticias en nuestro medio. ¿Viste lo que dijo Mayol de vos? Pasa que te envían, hijo de puta, viste que no llega. Le pegaste en el omóplato, ¿sabes lo que va a escribir mañana? Hay mucho portador sano de malas noticias. Soltalo, Romy, que se vayan a la concha de su madre y viví la vida, Romy. Viví la vida, andate a tu familia, ahora a tu casa con tus hijas, dejá hinchar las pelotas. Te estás quejando, sabés de que te estás quejando de llena. Te estás quejando de llena porque te va bien. Quejarte de lo que te pasó ayer es quejarte de llena. Porque ayer lo que te pasó es una cosa... No me dolió. No, lo que te pasó ayer es una señal de que estás bien. Es una señal de que estás bien, Romy. Bueno, es un optimista, también habría que decirlo. Y sí es cierto que las redes son bastante distintas entre sí, porque pasa mucho, ponerle en Instagram, salen los videos de gelatina y por ahí que aparece alguna cosa, pero en general recibís como re buena onda, como pasa ahora con la gente del chat que es amorosa, y después el mismo contenido en Twitter es como, esta pelotuda quién es, y así. ¿No? Me gusta que me di cuenta que hablo como Velocopit, que me como todas las heces muy bien. Otro al que había agredido Milei en la misma entrevista, aunque con cierto cariño también por su trabajo de relator, fue a Víctor Hugo Morales, al que trató de despreciable. Y ayer Víctor Hugo, en el mismo tono, le contestó. El tema de ser despreciable es para quien lo sos. Si sos despreciable además por lo que opinás, es una pérdida de tiempo despreciar a alguien por lo que opina. En cambio, despreciar a alguien porque daña a la gente es más grave. Yo desprecio las cosas, no a Milei, las cosas que hace Milei, la locura de Milei, el desastre que significa ese tipo estrafalario, arbitrario, que a veces parece que no tiene piedad por nada, un hombre cruel, que hace daño y lo disfruta. Cuando vos sos despreciable para los jubilados a los que robás, sos despreciable para millones de personas. Cuando sos despreciable para la gente que echás de los trabajos, lo sos para miles y miles de personas. Nosotros podemos ser despreciables, todo lo que se quiera, pero no tenemos capacidad de daño. No podemos molestar a nadie salvo con nuestra opinión, un pensamiento distinto. Y ahí se termina todo. Me cambiás de radio, me cambiás de canal y se terminó el problema. En cambio, con él vos no podés cambiar de esa forma. Es cierto que una cosa es la asimetría con quienes no se dedican a la comunicación, o sea, con cualquiera que no se dedica a la comunicación, desde artistas hasta el carnicero, no importa. Y otra cosa es que, bueno, tener un micrófono todo el tiempo, por lo menos en el universo de la gente que escucha y presta atención a eso, o de donde se puede replicar, bueno, tiene su rebote, quizás tiene otras características. Ahora, sí, también es cierto que el periodismo a veces como, tocás al periodismo. Y no, quiero decir, hay algo de la crítica al periodismo que el impedimento de la crítica al periodismo está sobredimensionado, porque al periodismo no se lo puede criticar. Lo que pasa es que una cosa es criticarlo o contestar y otra cosa es rebardear, porque cuando se le dice a Víctor Hugo Morales desagradable, que ya es una agresión, no es pienso distinto, que también lo dijo, pero le dijo desagradable. Además dijo desagradable literal. Bueno, y después festejar que podría pasar, bueno, no sé si es cierto, pero que Perfil está en una situación complicada económicamente, y festejar que entonces podrían quedarse un montón de trabajadores en la calle, y es delicado. Y la idea de que además todos los periodistas están en la misma situación, el dueño, el CEO, el conductor y el productor, no sé, la verdad que es un poco como una falta de discriminación en el mejor de los sentidos. Digo, discriminación, no todos ocupan el mismo lugar y no todos tienen la misma protección, incluso mediática o de solidaridad que podrían tener. Y eso genera algo delicado y además el presidente, este presidente en especial, pero podríamos decir los últimos, tienen todo su ejército mediático también, o de redes sociales, o de las dos cosas, que acompañan también aquellos ataques. Entonces se vuelve muy virulento, no es solamente el presidente opinando y el otro opinando y así. Y de paso, en el medio de todo esto, Milei, ya que estaba, bardeó a Carlos Pañi, en este caso en las redes, porque se levanta una nota de Pañi, en realidad su editorial, y entonces el editorial decía, estamos ante una novedad importante. Decía Pañi en su editorial que hay que identificar, o que un trabajo de los comunicadores es identificar cuáles son las novedades políticas o que se generan en los escenarios. Y entonces él decía, identifique una
que supone algo que en general funciona. Los alineamientos internacionales condicionan las políticas domésticas y trataba un poco más en detalle esta cuestión del anuncio aparente, porque tiene que pasar por el Congreso, de que podría haber una base militar conjunta entre Estados Unidos y la Argentina, que no me voy a meter en ese detalle, que da para mucho más. Pero entonces subió el presidente de la Nación a ese tuit de Pañi y le contestó rebardeándolo. Bueno, está bien, podemos decir, estaba en el avión, estaba medio, o no sé a qué hora fue, pero por ahí era su momento de descanso. Por todo esto es que esta mañana el presidente metió este mega tweet del que estábamos hablando, que no lo vamos a leer entero, pero más o menos propone esto que dice libertad de expresión para todos. Hace algunos días, cuando recibimos a la permítame, Richardson en Buenos Aires, aprovechamos la oportunidad para presentar una nueva doctrina de política exterior para la Argentina, cuenta su visión, qué sé yo. El periodismo se ha acostumbrado a que deben ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a los que no se puede criticar, ni desmentir, ni corregir. Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Lo indignante de todo esto no es la pretendida superioridad de quienes ejercen un rol, sino que al igual que ha ocurrido con todo el resto, por favor, las comas, sino que al igual que ha ocurrido con todo el resto de las cuestiones vinculadas a la política, el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial. Cada uno a eso le pone la cara que quiera, ¿no? Que igual él habla de la extorsión, que estaría bien que fuera denunciada, donde corresponde, en la justicia, ¿no? Si hubiera tal extorsión. La mentira, la difamación, la calumnia son algo frecuente también. Primero te pegan, después te pasan la factura, cifras siderales. Como la mayoría de los políticos son los que pagan, quedan presos de su propia trampa, ya que nunca pueden contestar los ataques a riesgo de que expongan sus negocios. Bueno. El problema de muchos periodistas con los que integramos La Libertad Avanza... ahora entendí. Parecía que estaba hablando de que los periodistas integran La Libertad Avanza, pero no. Es que no le debemos nada a nadie. No tenemos negocios con nadie y no nos vamos a quedar callados frente a las operaciones, la mentira, no sé qué. Bueno, esto debería ser una denuncia judicial si hay datos concretos de lo que está diciendo, igual que como el otro día cuando hablaba el ministro de Salud, Mario Russo, y decía, nos están apretando la casta a los medios de los laboratorios. A la justicia. Juan Carlos. Bueno, no sé, una sugerencia que te tiro. Ahora sí, el viaje del presidente. Javier Milei... Antes de que vayamos al viaje, metámonos un cachito en YouTube para ver si... ¿Cómo está el ánimo? Del 1 al 10, ¿cómo estamos? No pensemos en la actualidad, los contextos. Tu vida, tu interior, tus sensaciones, tu mundo, del 1 al 10. ¿Cómo estás de ánimo? ¿Le pones todo? ¿Le pones energía? ¿No estás? Quiero saber con qué gente estoy tratando. ¿Qué tipo de personas son? Los optimistas, los que le ponen el pecho a las balas, los que 2, 4, 3, medio, 8, ahí se aparece un 8, pero 5, 6, 4, anda más sola gente. Aparece un 9 muy perdido, estamos promedio. 5, 6, algún 7, algún 4, mucho, 2, 3, ese me preocupa. Epa, Jimena un 10. Bueno, ojo, ojo que va queriendo. Bueno. Vamos a ver cómo terminamos. Entonces, ahora sí, me meto en el viaje del presidente que voló anoche a Miami junto a su hermana Karina, secretaria general de la presidencia, una comitiva acotada. ¿Y en qué consiste este viaje que va a terminar siendo una mini gira? Primero, en Miami va a recibir la distinción Embajadores Internacionales de la Luz. Que está cara, por otro lado. Te estaba contando, me lo aumentaron muchísimo. Este concepto de embajadores internacionales de la luz alude a las enseñanzas de la Torá y lo que dice la convocatoria es que es por sus incansables esfuerzos por Israel. Será esta noche durante una cena convocada por Chabad Lubavitch, que es parte de la comunidad judía ortodoxa local. Y este espacio, iba a decir al que pertenece el presidente, pero en realidad el presidente no se ha convertido oficialmente, no sé cómo llamarle, al judaísmo ortodoxo, pero en definitiva es donde tiene un acercamiento muy fuerte. Ahí está llegando. En esta tercera visita a los Estados Unidos desde que fue electo, o sea, estamos hablando de ¿qué? 5 meses. Tercera visita a los Estados Unidos. Milei planea hacer una presentación en la Universidad de Florida, encontrarse con el presidente del BID, Ilan Goldfein, y
El sábado va a conocer, me parece, en persona. Íntimos son ya, pero me parece que en persona no lo había visto nunca. El sábado en Texas va a conocer al CEO de Tesla, Elon Musk, que además es el dueño, ya sabemos, de lo que nosotros vamos a seguir llamando Twitter, porque esto es así. En febrero, no sé si se acuerdan, porque esto también viene al contexto, Starlink, una empresa de Musk, fue autorizada por el gobierno argentino a brindar internet satelital en la Argentina. Y está en esas negociaciones. Parece que también está muy interesado en ARSAT. Bueno, ahí está el mundo de Elon Musk y la alegría de Milei de pertenecer a ese universo. Desde la Casa Rosada, además, para hablar de este viaje, se informó que el sábado por la noche, después del encuentro con Elon, el presidente va a viajar a Dinamarca, con escala en París, y se va a reunir con la primera ministra y supervisar, junto al ministro de Defensa, Luis Petri, la compra de aviones de guerra F-16, y parece que se tuvo que hacer una serie de análisis de sangre, estudios de salud, para ver si está en condiciones de ser copiloto para probar esos aviones. Así que parece que sí, que el presidente va a copilotear, se dice, o copilotar, no sé. Bueno, alguno seguro me corrige rápidamente. Algunos de estos aviones de guerra. Mientras tanto, Milei afianza esta fe judía, esta creencia, esta religión que en un punto practica. Y en Argentina hay algunos roces con el sector evangélico. Recordemos que el Ministerio de Capital Humano, cuando empieza a ver todo el lío con los comedores de la comida que no estaba llegando, en definitiva, y que parece que todavía sigue siendo así, suspende todas las entregas a comedores, pero firma 2 acuerdos. Uno con iglesias evangélicas, otro con Cáritas, para entregar algunos bolsones de comida que igual parece que están entregándose poco. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, le había dado, por lo menos lo que se había firmado, era el manejo de 170 millones de pesos a la Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina para esta asistencia alimentaria en los barrios. Paréntesis, cuando el gobierno había decidido meterse con el tema de los comedores, no va a haber intermediarios. Joya. Encontraron otro modo, igual en el medio no entregaron la comida, o sea que por ahí había que buscar algo mientras tanto, pero el concepto no va a haber intermediarios, medio que, porque iglesias evangélicas, bueno, ustedes pueden intermediar. Cáritas, bueno, vos podés intermediar. En fin, el problema era quiénes eran entonces los intermediarios. Fíjense lo que ahora dice Christian Hoft, no sé cómo se pronuncia, que es titular de esta alianza. Él y el pastor Hugo Márquez hicieron entrar, por lo menos, eso es lo que dicen, al menos a 3 diputados nacionales de La Libertad Avanza. Tienen aparentemente su incidencia en el oficialismo y ahora lo que dice este señor de las iglesias evangélicas es, me parece que estamos en un lío. Acá hay un problema de honestidad que ha sido cuestionada. En nuestro criterio quizás no fue la mejor forma cortar todo, pero bueno, el gobierno decidió hacerlo y hay que respetarlo. Ahora, acá hay que hacer un trabajo que requiere mucho esfuerzo, porque era una estructura nacional que estaba enfocada a través de organizaciones sociales, se corta eso, y nosotros, dicen, ¿ustedes pueden ayudar? Sí, ¿qué le vamos a decir? Nosotros la iglesia no puede ayudar, la iglesia puede ayudar. Ahora, el tema es, ¿y los recursos y el equipo de gente y los voluntarios dónde salen? Bueno, la iglesia los pone, pero no es tan fácil, porque es una estructura logística de mucho esfuerzo y bueno, y con amor y con mucha voluntad lo estamos haciendo. Así que lo único que pedimos es que nos ayuden a orar, nos metimos en un lío porque esto no es cuestión de... hay que llevarle la asistencia al comedor que está en el barrio tal de Las Lomitas en Formosa, o al barrio tal de Palo Santo en Formosa. Bueno, hay que tener a alguien que lleve, lo contabilice, lo efectúe, se le entrega a la gente. Es una estructura muy grande. Sí. Por eso que lleva un desafío. Y acá lo que necesitamos es también demostrar. Nosotros lo que queremos es que cada comedor que entrega filme, o sea, o demuestre, anote, muestre y rendir cuentas, porque esto tiene que ser, no solamente hay que ser honesto, hay que demostrarlo. No te puedo creer que tenían un rol las organizaciones sociales, que tenía un sentido su aparición y su existencia. Bueno,
las cosas que uno se viene a enterar. Pero no solo de las iglesias evangélicas vienen las críticas a Milei. Habló el Papa Francisco, bastante viene confrontando en público con las ideas de este gobierno y esta vez, a mí me sorprendió por lo menos, se pronuncia en defensa de los trabajadores de Telam que, no se olviden, siguen acampando en las sedes de la Ciudad de Buenos Aires a la espera de ver qué va a pasar con su laburo. A veces me preocupa un poco en la comunicación cuando veo una situación de inseguridad. Pienso en los trabajadores de Telam, por ejemplo, que como que no se ve el futuro y no se sabe con seguridad cómo seguirá el camino. Rezo por los trabajadores que están en esa situación nebulosa. Bueno, yo no rezo, pero le abrazo totalmente a los trabajadores de Telam, que además saben que acá cuentan con un espacio si es que quieren difundir las actividades que están haciendo para que se visibilice su situación. Ahora, ¿en qué anda la oposición? Bueno, por un lado, con los líos del Congreso, ¿no? Ahora si tenemos un ratito detallamos un poco más, pero en el medio del debate que por lo menos el peronismo intenta tener sobre este mega DNU que ya está rigiendo y que nos modifica la vida en un montón de cosas, como para empezar en los alquileres, al no existir la regulación que existía y ninguna. El mega DNU había sido, ustedes saben que para que no funcione más un decreto tiene que ser rechazado por las dos cámaras del Congreso. Bueno, otro día debatimos qué nos parece. La cosa es que lo rechazó el Senado, pero en diputados está muy difícil que el peronismo consiga los votos. No solamente porque está difícil para algunos votar eso, sino porque, sobre todo, hay muchos que no quieren levantar la mano al lado de los peronistas que levantan la mano. Eso sale mucho en el Congreso. Gente que por ahí piensa parecido en un tema de lo que piensa el peronismo, pero no está dispuesta a salir en la foto levantando la mano para lo mismo. Bueno. En el medio de eso, como el peronismo por ahora no tiene los votos, está tratando de juntarlos, si el peronismo quisiera, si tuviera los votos, organizaría en 5 segundos el pedido de sesión especial y se conseguiría el quórum y que se vote, pero no lo pide porque no tiene los números. Y entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, debates en comisión, lleva a constitucionalistas y todos los constitucionalistas están diciendo no es constitucional el DNU. Lo que pasa es que en el medio, y mientras la Corte capaz nunca se pronuncia sobre eso, o capaz más adelante, o espera a ver si la política hace algo con esto, también hay ahora un argumento que no digo que tenga sentido, pero que está sobre la mesa, que es, bueno, lo que pasa es que si ahora se vuelve a modificar, es decir, se anula este decreto, entonces capaz que es todavía peor, porque ahora se vuelve a desarmar lo que se armó en estos 4 meses en la economía. O se vuelve a armar lo que se desarmó. Bueno, todo un lío, como que nadie sabe al final cuál es la regulación que está vigente. Les dejo este argumento. Pero hablando de oposición y mundos diversos, en el micromundo tuitero, el que se quiso hacer el vivo con el falso bot de Jumbo, ese fake que se comieron el presidente de la Nación y el ministro de Economía, Toto Caputo, es Martín Guzmán, el exministro de Economía. Entonces tuiteó, ministro Caputo, el 10% de inflación para marzo también lo estimó con el bot de Jumbo. Este episodio de comedia cinematográfica es también una muestra de soberbia, ignorancia e ineficiencia en la gestión del Estado todo junto. ¿Cómo alguien que esté conduciendo la política económica puede creer que el costo de la canasta básica llegue a caer 5% en una semana, que era uno de los datos que, no sé si solo el presidente, creo que también Caputo había subrayado de lo que posteaba el falso bot de Jumbo? ¿Por qué no usa el ministro de Economía el sistema de información diaria sobre variación de precios de supermercados con el que cuenta la Secretaría de Comercio? Eso es verdad, que no sé si se acuerdan que en la gestión de Massa en el ministerio, Rubinstein todo el tiempo estaba mostrando ese número de variación de precios en los supermercados. Lo que pasa es que Martín Guzmán se quiso hacer el vivo y entonces, ¿qué pasó? Bueno, primero le contesta el ministro de Economía.
Caputo, díganme por favor que esta es una cuenta falsa también. Estuvo muy gracioso. La verdad, el ministro reconociendo que había pifiado, pero apareció el bot de Jumbo, que no se va, el falso bot, y empezó a bardear a Guzmán. Señor Guzmán, una muestra de soberbia, ignorancia e ineficiencia fue usted también durante su pasantía, a la que puso fin con un tuit. Está hablando de cuando fue ministro. Agradeceríamos que no nos use políticamente. Bueno, todos contra todos. Sigue este quilombo, si se quiere meter. Siguió, Guzmán le contestó y el otro le contestó. Y Caputo le volvió a contestar. Y así, la verdad, que todo lo que sucede en redes, bueno, vamos a ver cómo nos repercute. Pero al vocero presidencial, a Manuel Adorni, esta mañana le preguntaron por el bot. Y Adorni contestó. ¿Vos confiabas en todas las cuentas de Twitter? No, el presidente la citaba como, no, pero Tranca. a veces yo me tomo tiempo para tratar de explicar con toda mi paciencia determinadas cuestiones metodológicas de medición, de medición de alta frecuencia, de cuestiones mensuales, de cuestiones semanales. Te traigo ejemplos del pasado. Si vos pensás que gobernamos con una cuenta de Twitter, no tengo mucho para decirte. Me parece fantástico te repito, y la única verdad es la realidad. Ya es la segunda vez que cito al general, ¿eh? Guarda que por ahí, ¿quién te dice? Chau, chicos. Sonso, ahí se fue. Bueno, yendo a otro sector del peronismo, se lo escuchó a Pablo Moyano, porque recordemos que hay un bardo que aparentemente no iba a decir que se va a resolver mañana, pero no, va a haber algunas definiciones mañana, pero hay un bardo que es que los camioneros llegaron a un acuerdo con las empresas para un aumento en dos partes de 20 y 25%, y el gobierno nacional no se lo quiere homologar porque dice que está muy por encima de la inflación. Entonces, ya dijimos que el gobierno nacional no tiene la potestad de intervenir de ese modo y de decidir o arbitrar lo que le parece del contenido de un acuerdo, sino que está para ser juez de que ese acuerdo se haga en los términos más honestos y claros posibles, que nadie esté extorsionando a nadie, que no se haga bajo presión, en fin. Pero ese es el laburo, por eso se homologa. Esto lo aclaro porque Caputo viene diciendo, por algo hay que homologarlo. Sí, pero no para ver qué te parece. Pero bueno, igual es cierto que en muchos gobiernos lo han hecho. El gobierno había dicho que no iba a intervenir, que no había techo en las paritarias. Bueno, parece que sí. Y entonces el gobierno provincial sí homologó ese acuerdo para la provincia de Buenos Aires. Esto, por eso decía que se puede definir mañana alguna cuestión, porque van a definirlo, por un lado, la CGT, si va al paro, que igual hoy el gobierno, para tratar de evitar eso, va a recibir a algunos miembros de la CGT. Y por otro lado, si Camioneros decide, aparte de eso, un paro, o si va a seguir esperando a ver si les pagan igual el aumento aunque no esté homologado. Bueno, en el medio de todo eso, Pablo Moyano, que parece que no va a ir a la Casa Rosada a esta convocatoria, festejó que la provincia de Buenos Aires sí homologara este acuerdo. Entonces, en esta recomposición de 25% para marzo, 20% para abril, mientras está festejando, Pablo Moyano aprovecha y apoya a Kicillof como futuro candidato a presidente. Muchos trabajadores, equivocados o no, han votado este proyecto y hoy estamos en la calle peleando para que cambie este modelo económico. Lo que hoy se ha logrado, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y si Dios quiere, futuro presidente de la nación, ¡vamos!, ha logrado... Pero hay que votarlo, Pablo. Si quiere. No sabemos. Si no parece que nos estamos mintiendo, jugando a escondidas. Bueno, hoy creo que el compañero tiene mucha posibilidad de ser el nuevo conductor del peronismo, de la reconstrucción del peronismo. Pero sacando el tema de la política, lo que ha firmado hoy, romper con el gobierno nacional, reconocer las paritarias de una organización gremial como es Camionero. A partir del lunes vamos a cobrar el 25% de aumento y rompiendo el tope que había... y rompiendo la paritaria que había logrado el gobierno ponerle el techo.
Bueno, vamos a ver hasta qué punto. Hablando de la oposición, quien me parece está levantando las banderas del radicalismo y bastante coherente con lo que vienen sosteniendo, iba a decir históricamente, pero bueno, con algunas interrupciones, intermitencias, apareció en la coalición cívica, reapareció su líder, Lilita Carrió, estuvo en el programa de La Nata, dejó varios títulos y está muy enojada con este gobierno. Pienso que estamos frente al mayor ataque a las clases medias y esta es la identidad argentina. Yo en la historia no vi este ataque y además vi otros programas de ajustes así que terminaron en recesiones brutales sin poder salir de esa recesión, como fue el de Machinea durante De la Rúa. Es decir, los ajustes, estos enormes ajustes y un alto nivel de impuestos no llevan a la salida de la Argentina si no hay un programa de crecimiento con las pymes. Mire, yo voy recorriendo, tengo todos mis militantes recorriendo para los negocios de barrio, está claro, para las empresas. Estoy viendo la caída de las ventas, cómo se sostienen los empleos, pero ¿cómo vamos a crear empleo formal? Si lo que vamos a tener es, la gente va a vender en negro, no va a pagar impuestos, va a vender en negro y va a contratar en negro, porque ustedes ven que la clase media, por ejemplo, empieza a dejar de dar propina, empieza a dejar que le corten el pasto, empieza a dejar de hacerse las manos. Estoy hablando parecen tonterías, pero es la vida cotidiana. Y como yo dije, hay millones de trabajadores autónomos que viven de todos esos servicios. Esos se están cayendo. Y esa gente no tiene plata en el colchón. Y en realidad la inversión no aparece porque este gobierno no le da credibilidad. Para que un Fondo Monetario Internacional te dice, ocúpese de los vulnerables, es que estamos en la cabeza. Igual para ciudadano, si no te alcanza para dejar propina, no vayas a comer afuera, en serio te digo. Dale, media pila. Una cosa está ocurriendo por estas horas, hubo represión en la 9 de julio, el presidente parece que la festejó. Los movimientos sociales de izquierda hicieron una jornada nacional de ollas populares, están reclamando en contra del ajuste que está implementando este gobierno. Hoy a la mañana hubo un corte parcial en la avenida 9 de julio. Los manifestantes dijeron, bueno, vamos a ir por el corte total. Están en el medio exigiendo un paro nacional, están presionando a las centrales sindicales para que salgan a defender los puestos de trabajo, esto que les decía que también está discutiendo la CGT, y la policía de la ciudad tiró gases lacrimógenos, usó camiones hidrantes para despejar la zona, en esto que es el protocolo Bullrich, bueno, no sé, ya es el protocolo de la ciudad también. Hay por lo menos 8 detenidos, es lo que se informa oficialmente. Ahí están algunas de las imágenes. No sabemos si hay heridos. Lo que sí sabemos es que el presidente festejó la represión en redes. Desde Miami. Festejó la represión en redes. Desde Miami. No sé si se entendió. Esa parte salió. Porque reposteó Escuela Austríaca de Economía. En este momento se libera el 9 de julio para que la gente de bien pueda transitar libremente. Bueno, no le importan las características de cómo se hizo esta represión. Llegó la hora de retirarnos, nos quedaron cosas afuera, pero las podemos mencionar mañana o en cualquier oportunidad, porque esto ha sido todo por hoy. Se termina la caminata informativa de esta jornada en este Elijo Creer.